Dios le bendiga esta tarde, hoy domingo 16 de mayo. Voy a dar lectura a un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 9, verso 23 del libro de Daniel, y dice la palabra: Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Esta palabra vino a Daniel en el periodo del rey Darío. Daniel fue uno de los que entraron cautivos a Babilonia cuando Nabucodonosor tomó a Jerusalén y a todos los pueblos circunvecinos, y de ahí surgió el imperio de Babilonia. Y ya cuando recibe esta visión era un anciano, porque él habla de los años que el profeta Jeremías había dicho, que eran 70 años que iban a estar cautivos en Babilonia. Y es ahí donde llega el ángel Gabriel a traerle el mensaje. Y tomo como base este texto porque fue el texto que Dios usó para quebrantar mi corazón, para yo arrepentirme y convertirme en el año 79, a finales del año 79. El Señor tocó mi corazón y fue este texto que dice que al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. A partir de mi conversión me vi obligado a congregarme y llegué a la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, que tiene su sede en Tennessee. Nació en las montañas de Tennessee, en la parte norte de Estados Unidos, y ahí me bauticé el 3 de abril de 1980. Me bautizó el Espíritu Santo en una convención en Palenque, Chiapas, y el día 4 me dio el Señor una visión, estando en el culto, en el segundo culto de esa convención, en la estación de Palenque, ahí donde va a pasar el Tren Maya, para mayor referencia. Y considero hablar esto porque es muy importante saber el fondo o el contexto de todo lo que envuelve la vida del cristiano. Mi conversión fue algo singular en ese tiempo porque muy pocos se convertían, y los que se convertían se desconvertían enseguida. Pero en mi caso particular fue algo tremendamente importante, porque a pesar de los pesares, a pesar de los golpes que recibí durante mi conversión, aún estoy de pie, y eso no es otra cosa que el Señor Jesucristo me tomó con sus manos preciosas. Si Él no me hubiera sostenido, no estuviera hablando de este testimonio, porque pues no sé qué vio el Señor en mí, porque yo soy rebelde por naturaleza, pero no rebelde sin causa, soy rebelde con causa. O sea que no me gusta la opresión, no me gusta la mentira, la gente pedante que piensa que por dinero o por
que tenga alguna posición es más que otro, no siempre estuve en desacuerdo con ello. Y pues Dios limpió mi corazón, salvó mi alma y me dejó ese carácter. Y fui de los que no me conformaba con estar sentado en la iglesia, porque ni siquiera una lectura bíblica me permitían dar, ya teniendo el llamamiento de Dios, que un día van a escucharlo en su totalidad, la parte de mi conversión, la parte cuando comencé a predicar, que fue que salí, me criticaban los pastores que me conocían, el pastor que me bautizó, que yo no iba a poder porque necesitaba pues sentarme, pero con todo eso salí a predicar la palabra. En ese tiempo mi esposa no quería nada con el evangelio. Entonces, ya al final de mi primera experiencia como predicador, regresé en 1982, a finales de 1982, con la intención de definir con mi esposa si quería seguir conmigo, porque ella tenía en ese tiempo muy arraigada su religión, la religión católica romana. Y lo que me sorprendió que cuando mi esposa escuchó que yo amaba al Señor y que había tenido unas experiencias muy bonitas predicando su palabra y que me estaban ofreciendo una iglesia en Monterrey de la Santa Pentecostés, hice amistad con un pastor de apellido Picasso, sobrino del pintor Pablo Picasso, que fue alcanzado por un misionero que llevó el evangelio a los basureros de Nezahualcóyotl, entre los zopilotes. Ahí vivía ese varón, y yo lo conocí en la ciudad de Puebla y me estaba ofreciendo recomendarme para que yo me fuera a pastorear a Monterrey. Pero sorprendentemente en ese año, en el 82, se convirtió mi esposa, y lo que me sorprendió fue que me dijo que ya había entendido que yo no estaba loco. Dije, tú no estás loco, ya me di cuenta que tú no estás loco. Dios está contigo. Dice, y no quiero que te vayas, métete a trabajar. Afortunadamente yo ya era trabajador en Petróleos Mexicanos, y mi esposa se convirtió y yo me regresé a trabajar, y ahí trabajé 27 años todavía en la empresa. Me jubilé con 35 años, 184 días, cumplí con la cláusula de jubilación. Y lo más sorprendente para mí es que mi esposa cumplió y yo también cumplí. Pero cuando yo le pedí que íbamos a regresar a la iglesia, no quiso. Dijo, no, porque te trataron muy mal, no quiero ir ahí, a otro lugar, pero ahí no. Entonces yo conocí a un pastor que había salido de esta denominación, el hermano Magdaleno Román Hernández, que había sido pastor de distrito de esa iglesia y había salido también de allí, y logramos hacer un equipo evangelístico que se llamó Fe y Acción, y en el 94 la Secretaría de Gobernación le dio registro como Iglesia Cristiana Pentecostés en México. Pero pues a mí me apagaron prácticamente porque muy poco participé. Estaba dedicado a mi trabajo, a atender algunas misiones, hasta el año 87 que vino el evangelista Gigi Ávila y decidí hacer una misión, pero pues me la dividían, se llevaban a la gente, y los que permanecieron pues se cansaron conmigo, con mi esposa, y buscaron otras iglesias más organizadas. Y pues se puede decir que esa fue la primera parte inductiva del Señor para conocer su obra, para conocer su viña. Y pues ya con más madurez, con más
sensatez en el año, voy a ser breve, voy a resumir, en el año 2013 Dios puso en mi corazón solicitar el registro de este movimiento. El movimiento se llama Misionero y Evangelístico Cristo es la Puerta. Invité a algunos hermanos a participar conmigo, de los cuales algunos permanecen y otros no, quizás no entendieron o no comprendieron que esto es de lucha, que esto es de esfuerzo, que aquí hay una lucha contra el diablo, contra los demonios que no quieren que se predique el Evangelio. Pero lo importante es que la Secretaría de Gobernación nos dio el registro y estamos constituidos como movimiento evangelístico y misionero Cristo es la Puerta. Yo estoy contento porque puedo decir que tengo experiencia. Dios me permitió traer al hermano Arturo García en 1988 y me entusiasmaba verlo transmitir los programas de radio, y eso me llevó a tener un programa de radio los domingos, media hora de programación, y a través de ese programa y un evento que hicimos con el evangelista Alfonso Torres Chouzal, conocido como Juan Miranda, el que hizo la película El Tunco Maclovio, Juan el Desalmado y otras películas que hizo ese varón que ya partió con el Señor. Y a partir de esas experiencias, pues puedo decir que es difícil que cambie. Como les decía, soy rebelde con causa. No sé si sea un defecto o una virtud, pero muy difícil me dejo convencer por el canto de las sirenas, por palabras aceitadas. En el 2000 parece que el evangelista Héctor de la Cruz, fui con mi esposa, me acababa yo de restaurar porque anduve en una lucha por la defensa de Pemex, una lucha social, porque estábamos amenazados de que las petroquímicas iban a pasar a ser parte de la iniciativa privada, y logramos un grupo grande de hombres valientes de la Constitución de 1917, todos por Pemex, y 16 compañeros de diferentes secciones que logramos hacer una alianza, y todo por la defensa del petróleo, de las refinerías, de los complejos. Y pues en ese tiempo le tumbamos al presidente Zedillo la licitación. El documento lo hizo en aquel tiempo era diputada del PRD, la señora Lauricel Castillo. Y pues yo salí de allí, a mí me puso un alto el Señor, me dijo que eso no era para mí, que él se iba a encargar del petróleo de México y que yo me encargara de predicar su palabra en el 30 de octubre de 1999. Y fue hasta el 2013 que me da el Señor este movimiento, del cual no fue por influencia, no fue porque haya yo andado atrás de algún político, de algún diputado. No, absolutamente yo cumplí con lo que pide la Secretaría de Gobernación, metimos la documentación y el 15 de diciembre del 2015 me firmaron ese registro, así que estoy contento por ello. Esto es de Dios, Dios lo dio, y me quiero ganar a México para Cristo. Tengo la experiencia, sé predicar, conozco la Biblia, la he leído 2 veces desde Génesis hasta Apocalipsis, la primera cuando me convertí y la segunda la volví a leer porque la licenciada de la Notaría Pública número 11 de aquí de Mexitlán se quedó admirada porque le hablé del perfil doctrinal que tiene nuestro movimiento, y se quedó sorprendida porque pues me preguntó si yo era
algo importante, y le dije, no, yo solamente predico la palabra. Tengo hijas que son abogadas, pero pues ellas pues tienen ahí la palabra, pero no conocen lo que yo conozco. Y me dijo esa licenciada, dice, por nada del mundo vaya usted a darle el poder a nadie de este documento, dice. Esta es una joya, dice, Dios lo bendiga. Le digo, Dios la bendiga a usted. Licenciada, se firmó el documento y ese documento aparece en el apartado que tiene la Secretaría de Gobernación en asuntos religiosos. Así que pues tengo todo para ganarme a México. Esto me lo dio el Señor para predicar su palabra. Tengo la confianza, tengo pues esa virtud que solamente el Espíritu Santo da, de poder decir que soy pues un embajador del cielo. Afortunadamente he visitado algunos países, en Estados Unidos principalmente, porque me llama la atención que allá, para que te dé el registro de Washington, necesitas tener el título de reverendo, que no está mal, porque reverendo viene de reverencia, de respeto, y son muy respetados los pastores en Estados Unidos, o han sido muy respetados los pastores en Estados Unidos. Y bueno, ahí está el reverendo Martin Luther King, que fue también un activista social, aparte del cargo de ministro. Hay senadores en Estados Unidos que son ministros, pero aquí en México, por la Constitución, pues tenemos ciertas limitaciones. Pero pues yo me considero laico, porque laico viene del pueblo, laos es de laicos. Precisamente hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, que Dios dice que aborrece la doctrina de los nicolaitas. Y los nicolaitas son los que tienen dominio sobre el pueblo. Y pues esos son los clérigos, las personas que están en la cúpula, los gobernantes. Y pues en el caso nuestro, en el caso particular, el caso mío, pues yo soy del pueblo, soy de un rancho de donde era mi padre. Mi madre era de Capoacán, una isla que está enfrente de Minatitlán, y a 2 kilómetros y medio por ahí mi abuelo tenía un rancho que se llamaba La Fe. Sin conocer Biblia, mi abuelo le puso al rancho La Fe, y de ahí soy yo. Ahí pasé parte de mi infancia en la ranchería El Iguanero, así se llama, porque hay muchas iguanas. Pero pues por hoy es todo lo que puedo decirles. Pronto vamos a salir a predicar hasta donde Dios nos permita. Yo creo que la gente va a aceptar este mensaje, o lo está aceptando, y lo hago porque Dios me insta a hacerlo. Me dio vida el Señor, me dio oportunidad para poder hablarle a esta gran nación, para hablarle a los políticos, para hablarle a los poderosos, para hablarle a todo el mundo esta palabra, que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no hay salvación, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, les dé paz, les conduzca por el camino de la verdad y la vida.